Lo primero siempre es recordar dónde estábamos. Y como estamos leyendo una serie sobre la Biblia, yo siempre les recomiendo que si es que se perdieron algún sermón, bien pueden leer el capítulo respectivo. Bien pueden leer el capítulo respectivo en sus casas por su cuenta para no perder la serie. Pero ahora recordemos dónde estábamos de todas formas. Estábamos en el capítulo 9. ¿Qué es lo que ocurrió en el capítulo 9? Que después de un tiempo de fiesta, el pueblo se reunió para leer la palabra, para confesar sus pecados y para tener una oración comunitaria en público de confesión. Una oración donde el pueblo primero hace una recapitulación de toda la historia nacional, o mejor dicho, una historia del mundo mundial. Desde que Dios crea todas las cosas, pasando por el llamado de Abraham para formar un pueblo especial, hasta la historia de el éxodo, de pecado del pueblo, de gracia de Dios, de pecado, gracia, hasta que ya fue tanto el pecado que Dios cumplió lo que había dicho, como buen padre cumplió el castigo que había prometido, y el pueblo fue despatriado, se fue al exilio a Babilonia, y así ahora ellos están de vuelta en su tierra. Estando de vuelta en su tierra confiesan su culpa, confiesan que es por culpa de ellos que no cumplieron el pacto de Dios, que fueron castigados y expulsados de su tierra. Reconocen que es por la misericordia de Dios que han vuelto a su tierra, que después de 70 años, ¿saben lo que son 70 años? ¿Saben cuántos mundiales pueden disputarse en 70 años? Yo les voy a decir al tiro. En 70 años pueden disputarse más de 10 mundiales. Se pueden disputar 17 mundiales y quedar a mitad de camino para el mundial siguiente. Bueno, 70 años en que el pueblo estuvo fuera de la tierra y por la gracia de Dios, como Dios lo había prometido, dijo, el castigo va a durar 70 años, y 70 años duró y el pueblo pudo volver a la tierra. Y no solamente eso, sino que reconocen que han vuelto, pero que han vuelto en una situación de humillación. Por eso la oración también es un grito por la humillación del pueblo que había dejado de ser independiente. Nosotros los chilenos hace poco celebramos el 18 y estamos orgullosos de ser un pueblo independiente. No tenemos que someternos a ningún rey extranjero, a ningún rey europeo, ni al rey de España, ni a la reina de Inglaterra, o ahora al rey Carlos, para que lo entienda Malcolm, a King Charles Cheers. Ya nosotros estamos orgullosos porque nos sometemos solamente a un presidente que elegimos, pero los judíos en ese momento se sentían humillados, porque ellos decían, el trabajo de nuestras manos es para un emperador, para un rey extranjero. Ellos hacen lo que quieren con nuestros cuerpos, no somos realmente libres, pero aquí estamos de vuelta por la gracia de Dios nuevamente en nuestra tierra. Y miremos por favor el versículo 38 del capítulo 39. ¿Cómo termina el capítulo 39? El capítulo 39 termina, después de la oración, diciendo que a causa de esta oración, el pueblo hace un compromiso por escrito. Un compromiso escrito y sellado, ¿ya? Algunas ediciones dicen firmado, pero era sellado, porque en ese tiempo no se usaba la firma, pero se sellaba. Se le aplicaban sus sellos al rollo. Y más adelante dice, en algunas versiones la NBI no lo dice mucho, pero la Reina Valera habla de que es un compromiso para protestar y jurar. ¿Qué significa que era para protestar y jurar? Que era un compromiso con imprecación o con maldición. Era un compromiso en el cual ellos se maldecían a sí mismos si es que no lo cumplían. Y es así como
este compromiso es el que se detalla en el capítulo 10 que estamos estudiando hoy día, porque al final cada predicación es un estudio realmente. ¿Podemos avanzar, señor Jara, don David? Ahí nomás, eso. No vamos a leer nuevamente versículo por versículo todo el capítulo 10, pero aparte de mencionar que hay una interesante lista de nombres, si alguien quiere estar pensando en un nombre para un hijo, hay una interesante lista, unos más entretenidos que otros. Yo me habría quedado con Asgab, o Sadoc, un nombre propio del Señor de los Anillos. ¿Ya? Los otros son bien fomes. Lo otro, el Pelatías no es un nombre muy interesante. Ya. Ahora, después de reírnos, ahora vamos a los puntos importantes. ¿Quiénes hacen este compromiso? ¿Quiénes hacen este compromiso? Según el versículo 28, los que hacen este compromiso, aparte de los firmantes que aparecen arriba, es todo el pueblo de la tierra y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Aquí hubo un rompimiento, hubo un apartarse de los pueblos. Ese apartarse de los pueblos no está explicado en este versículo, pero muy probablemente significa que mucha gente, muchos judíos, habían vuelto del exilio y se habían casado con gente de otras naciones. Se habían casado con personas, con mujeres o con hombres que no eran judíos. ¿Ya? Habían aceptado que hijas de los samaritanos, ahí ya la historia era un poco más complicada, o de los moabitas, de los sirios, otros pueblos que andaban dando vuelta, porque ahora como todo era tierra de nadie, no habían fronteras definidas, se casaran con sus hijos. ¿Y qué significa esto? Que el pueblo deshizo sus matrimonios, así de fuerte, deshizo los matrimonios de los judíos entre extranjeros. Brutal, fuerte. ¿Por qué es tan fuerte esto? Porque el pueblo estaba llamado a ser un pueblo especial. Aquí aclaro que esto no significa racismo, ¿ya? Para que no digan que el Dios del Antiguo Testamento es racista. No, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y Dios no es racista. Lo que Dios había establecido era que el pueblo como nación, como Estado, no podía mezclarse porque iba a perder su característica especial. Iba a dejar de ser el pueblo de Dios y se iba a contaminar culturalmente, religiosamente con otros pueblos. ¿Ya? Estaba aceptado que se tomaran mujeres extranjeras, pero con la condición de que esa mujer se volvía judía. Y si a alguna chiquilla le gustaba un muchacho extranjero, ante todo ese muchacho tenía que volverse judío, lo que significa que lo iban a circuncidar, lo cual era una prueba de amor bastante grande. ¿Ya? Pero no es que estuviera prohibido, y acá esto muy probablemente significa que hubo matrimonios con extranjeros sin que estos extranjeros fueran judíos, se volvieran judíos, se integraran al pueblo, y eso atentaba contra el pueblo y contra la misión que tenía el Estado de Israel, que tenía el pueblo. Porque ante todo, el Estado, el pueblo de Dios, estaba creado para adorar a Dios, para honrar a Dios en la tierra que Dios les había dado, para hacer luz a las naciones. Por eso es que se rompen estos matrimonios. Así es que a los que están casados con extranjeras, les digo al tiro, para su pesar o para su alivio, que el estudio de hoy día no es razón suficiente para divorciarse, para que el José se quede tranquilo. También Aníbal, quédese tranquilo. ¿Ya? Y por eso también acá está claramente el no tomar a las hijas de extranjeros para que se casen con los hijos o dar a las hijas en matrimonio.
Esto nos recuerda también que en ese tiempo los matrimonios no se concertaban en la discoteca, no se concertaban en un paseo, sino que los concertaban la familia, los padres. También nos habla del compromiso que hace el pueblo por el día de reposo en el versículo 31. ¿Cuál era la importancia del día de reposo? Era el día en que, por ley, por 10 mandamientos, por los 10 mandamientos, no solamente por la ley de Moisés, sino que por los 10 mandamientos había que honrar. Los 10 mandamientos dicen: honrarás el día del Señor, reposarás el día del Señor. Y el pueblo acá reconoce que no estaba cumpliendo con ese mandamiento. ¿Por qué? Porque ese día se estaba dedicando a trabajar o a hacer otras cosas. Nuevamente, para que no se asusten, este versículo hay que contextualizarlo a nuestra vida actual. En primer lugar, nosotros no somos judíos. No significa que no debamos respetar el día de reposo, pero eso es otro estudio, otra predicación, otra cosa. Solamente acá voy a puntualizar que el pueblo hizo un compromiso. Un compromiso en que en ese momento, cuando vinieran extranjeros a vender, no les iban a comprar. Cuando vinieran extranjeros a vender, no les iban a comprar nada el día de reposo. Porque era una forma de dar testimonio que ese día era sagrado. Y si venían los extranjeros y le compraron a los extranjeros, era una forma de eludir el día de reposo. Claro, el judío no vendía nada, pero sí vendía al extranjero, así que le compró al extranjero. Por eso es que se establecía que no le iban a comprar a los extranjeros, y al mismo tiempo se estaba diciendo a los extranjeros: este pueblo es distinto, aquí hay un Dios distinto, acá en esta ciudad que es Jerusalén hay algo especial, hay un templo especial y se adora a un Dios único, distinto al Dios de todas las demás naciones. Y también se habla de el séptimo año. Así como la ley establecía que el séptimo día había que reposar, también la ley establecía que el séptimo año la tierra tenía que reposar. Todo el país descansaba. Se dejaba de cultivar. No soy yo agrónomo, pero hay algunos que dicen que nosotros constantemente tenemos que echarle fertilizante a la tierra y cosas por el estilo porque la tierra no descansa. Y Dios había establecido: hay que dejar que la tierra descanse de los cultivos el séptimo año. Y en ese séptimo año se vivía solamente de los ahorros. Y no solamente a la tierra se le dejaba descansar el séptimo año, sino que también se perdonaban todas las deudas. Esto de la ley DICOM no es algo del siglo XXI, ya había una ley DICOM en la ley mosaica. Para los que dicen que la ley de Moisés era muy dura, que Dios era malo en el Antiguo Testamento, bueno, les digo que Dios en el Antiguo Testamento estableció que el séptimo año se perdonaban todas las deudas. Todos los créditos hipotecarios se borraban. ¡Aleluya! Maravilloso, maravilloso. Pero eso significaba un sacrificio. Para el deudor no significaba sacrificio, pero para el judío, para el israelita que había prestado dinero, significaba un sacrificio. Porque significaba que lo que no se alcanzó a pagar de la deuda ya no se pagaba y no se volvía a cobrar nunca. Se borraba, se rompía la escritura, se cancelaba la deuda totalmente. Así lo estableció Dios y así el pueblo acá se compromete a cumplirlo. Acá el pueblo, al hacer este compromiso de respetar el séptimo año, el pueblo está diciendo: esto me va a doler económicamente y lo voy a aceptar. Voy a aceptar una pérdida económica. Y la pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a que nos cobren entero el precio en el negocio, pero que nos den boleta y no pagar impuestos? ¿Pagamos impuestos? O, bueno, ahora tenemos mucho más acceso a la entretención y en forma muy barata, con Netflix,
con Amazon Prime o para los que son más sofisticados con Disney Plus. Pero en otro tiempo, hasta hace 10, 15 años, no existían estos servicios y uno o iba al cine, uno iba a la Errols, los más antiguos, o a Blockbuster, a arrendar la película, o compraba las películas o compraba la música pirateada en la feria. ¿Cuántos? Y eso era barato, pero era ilegal. Pero, ¿y por qué hacíamos algo ilegal? Porque no queríamos pagar el precio. Bueno, acá los judíos, ellos están pagando el precio. Su bolsillo les está doliendo por cumplir la ley de Dios. También se habla acá, desde el 32 en adelante, de mantener el culto. Y todos los versículos que siguen hablan de mantener el culto, mantener el templo funcionando, mantener a los sacerdotes con todo lo que ellos necesitan para vivir, porque los sacerdotes se dedican solamente al culto. Al igual como nosotros tenemos un pastor que vive solamente de la iglesia, ellos tenían toda una parte de la población, los sacerdotes y los levitas, que se dedicaban sola y exclusivamente al servicio de Dios. Se podría decir que estos eran los principales funcionarios públicos en el Estado de Israel, los sacerdotes y los levitas. Y ahí, sabiendo que al pastor le va a gustar lo que voy a decir, algo que era importante era que hubiera permanente suministro de carne, suministro de leña, para mantener encendido el altar. Había constantemente un altar con carne asándose. Así que yo no tengo duda alguna de que nuestro pastor habría sido un sacerdote si hubiera sido judío. Habría sido levita, por lo menos. No tengo duda alguna. Yo también veo al Guille. El Guille también habría sido un gran levita. Bueno, pero el pueblo está preocupado acá y hace un compromiso para que no falte la leña, no falte el trigo, no falte la carne, no falte absolutamente nada, no falte el dinero, nada, para sostener el templo, para sostener el culto. Y termina con una frase que a mí me gusta más cómo está en la versión Reina Valera a cómo está en la versión NBI. En la versión Reina Valera es más sencilla. Todavía no hay, David, todavía no, la anterior. En la versión Reina Valera es más sencilla, pero más decidora. Dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hay un compromiso no individual, sino que de toda la gente de no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Eso implica no solamente un compromiso de no abandonar el templo, no abandonar a los sacerdotes, no abandonar a los levitas, sino que también un reconocimiento de que el pueblo lo había hecho. Al decir no lo haremos, algunas versiones dicen no lo volveremos a hacer, es porque el pueblo reconoce que había abandonado el servicio al templo. El servicio al templo, el servicio de los holocaustos, los sacrificios de animales, las ofrendas. El pueblo había abandonado todo eso. Y lo otro que quisiera comentar, aquí sí vamos a la otra lámina. Lo otro que quisiera comentar sobre el pasaje de hoy es cuántas veces el pueblo dice nuestro Dios, nuestro Señor. Por lo menos en la versión Reina Valera, que es ciertamente la mejor versión de la Biblia que existe, en la Reina Valera, 10 veces se utiliza la expresión nuestro Dios. 10 veces. 10 times, para que entiendan aquí los 10 times, or God, 10 times, or Lord. Y
Algo que hemos aprendido con el paso de los años en la iglesia es que cuando estudiamos la Biblia es bueno poner atención a qué cosas se repiten en un capítulo. Y aunque este capítulo habla de cosas tan variadas, habla de la carne, habla de la leña, habla de las deudas, habla de los matrimonios, tiene una lista de nombres enredados, repite constantemente la expresión nuestro Dios 10 veces. Y les hago una pregunta. ¿Se han dado cuenta que hay algunos cristianos que no hablan del Señor, sino que hablan de mi Señor? ¿Se han dado cuenta? Hay muchos cristianos que tienen una frase: de ahí me sacó mi Señor, de ahí me sacó mi Dios. Y hay una gran diferencia entre hablar de Dios a hablar de mi Dios. Hay una gran diferencia de hablar del Señor a hablar de mi Señor, de mi Dios, de nuestro Dios. Y hay una pregunta acá para todos los que estamos presentes. ¿Dios es simplemente Dios o Dios es nuestro Dios? Porque Dios siempre va a ser el creador del universo. Siempre va a ser quien mantiene el sistema solar funcionando. Siempre va a ser quien hace que se respete la ley de la gravedad. Si Dios no hiciera que se respetara la ley de la gravedad, el sistema solar se desarmaría, pero gracias a Dios la ley de la gravedad sigue su curso de acción. Las leyes de la física se siguen cumpliendo, pero eso significa que es Dios. Pero que sea nuestro Dios significa que Dios sea relacionado con nosotros, que nosotros le pertenecemos a Él. Siempre le hemos pertenecido, siempre. Toda la gente le pertenece a Dios, pero una cosa muy distinta es que Dios te pertenezca a ti, es que sea tu Dios, tu Dios. Y esto me lleva ahora a la parte final de la predicación de hoy. ¿Y a nosotros qué? ¿Y qué nos importa a nosotros este capítulo? Esto está escrito, el capítulo de hoy está escrito hace más de 2400 años. Hace más de 2400 años. En 2400 años pueden jugarse 600 mundiales de fútbol, para que entiendan hace cuánto tiempo se escribió esto. En Asia, en otro continente, muy lejos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros los chilenos? Con nosotros los que estamos acá. Lo primero es que nosotros no somos judíos. No es el tema de estudio del día de hoy, pero nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés. No estamos sujetos al 100% del Pentateuco. Pero sí hay normas de conducta que debemos observar. Sí hay cosas que los cristianos debemos cumplir. Por si no lo sabían, no debemos matar, es bueno recordarlo. No debemos adulterar, no debemos desear a la mujer de nuestro prójimo, no debemos desear los bienes de nuestro prójimo, no debemos mentir, no debemos tomar el nombre de Dios en vano, y una serie de cosas más que pasan sobre nosotros, porque estamos llamados a tener una vida santa. Dice el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Y qué tiene que ver entonces este capítulo que hemos estudiado con nuestra necesidad de ser santos? Tiene que ver, creo yo, con el valor de las cosas prácticas. El valor de las cosas prácticas. En la historia del cristianismo, desde la Reforma en adelante, o durante todo el cristianismo, siempre había una tensión
entre la ley y la gracia. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Somos salvos por lo que hacemos? ¿Somos salvos por obedecer la ley? ¿O somos salvos por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios? Ese es el conflicto que siempre ha existido en la historia del cristianismo desde que el cristianismo comienza en la Biblia, o incluso en el Antiguo Testamento también. Muchos entendieron esto malamente, que el hombre tenía que hacer algo para ser salvo, que si el hombre no cumple la ley no va a ser aceptado por Dios y no va a ser salvo. Pero la Biblia nos enseña que por creer en Jesús, por la gracia de Dios, es que vamos a ser salvos. Pero eso no significa que solamente tenemos que creer y no importa lo que hagamos. Lo que hagamos como cristianos sí es importante, porque si tenemos fe en Dios, si somos salvos, tenemos que vivir como gente salva. Tenemos que vivir como alguien que cree en Dios. Tenemos que vivir como alguien que cree en un Dios santo. ¿Y por qué hablo de la importancia de las cosas prácticas? Porque las cosas prácticas es lo que va a determinar cómo es nuestro corazón. Algo práctico que estamos haciendo hoy en día es estar acá. Yo les confieso que es muy atractivo para mí un día domingo levantarme tarde, tomar un buen desayuno, salir a trotar, ver un partido de fútbol, tomarme una cerveza y dormir la siesta. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué tomar desayuno apurado? ¿Para qué salir de la casa sin hacer aseo y volver a la casa y encontrar la cochina? ¿Para qué? Pero estoy acá y ustedes están acá no para ganarse la salvación, sino que porque Dios ya los salvó, y porque si no estuvieran acá, poco a poco nuestro corazón se va olvidando de Dios. Las cosas prácticas son las que van a determinar nuestro corazón. Hoy en día no existe el templo de Jerusalén, pero ¿cuál es el templo hoy en día? ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? Nosotros. Hoy en día la iglesia es el templo de Dios. ¿Cómo termina el capítulo de hoy? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hoy en día no abandonaremos la iglesia de nuestro Dios, porque la iglesia es la casa de Dios. Y no abandonar la iglesia no significa solamente venir a la iglesia. No abandonar la iglesia significa involucrarte con la iglesia, involucrar tu tiempo con la iglesia, sacrificar tu tiempo como los que lo hacen llegando temprano para ordenar las sillas, para poner la amplificación como lo hace el René. No abandonar la casa de Dios significa aportar económicamente. ¡Ay! Ahí nos dolió el bolsillo. Nos dolió el bolsillo. Y por eso quise tomar como apoyo el pasaje de Mateo, donde Jesús dice: háganse tesoros en el cielo y no en la tierra. Y lo que es una clave: donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. No seamos cínicos. Nuestro principal tesoro hoy en día es la señora Gabriela, o mejor aún, ¿quién es mejor que la señora Gabriela? Don Arturo. ¿Y quién es mejor que don Arturo? Don Andrés. Ese es nuestro gran tesoro. Y el llamado es a poner nuestro tesoro
en el reino de Dios, porque si tú pones tu dinero en el reino de Dios, si tú pones tu tiempo en el reino de Dios, entonces tu corazón va a estar en el reino de Dios. Y aquí hay un consejo práctico de Jesús, y por eso hablo de las cosas prácticas. Nuestro corazón es traicionero. Nuestro corazón es inestable. Y la verdad de las cosas es que no es bueno escuchar a nuestro corazón. Casi todas las películas que tienen su alta cuota de emocionalidad, tienen una frase que se repite. Escucha tu corazón. O para que entienda Malcolm, listen to your heart. Listen to your heart. El mundo nos dice, escucha tu corazón. Pero la Biblia dice que no escuches a tu corazón porque nuestro corazón tiende a ser perverso. Nuestro corazón tiende a ser engañoso. En nuestro corazón, como somos parte de una raza caída, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es enojo, envidia, adulterio, odio. Esas cosas son las que salen de nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que educar a nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros educamos a nuestro corazón? Educamos a nuestro corazón diciéndole hacia dónde tiene que ir. Perdón, yo sé que es feo mostrar billetes, pero esto para que lo entiendan. ¿Qué en los dibujos animados? ¿Cómo se logra que avance el caballo? Al caballo le pones una zanahoria por delante. Y el caballo va detrás de la zanahoria. O yo que tengo una gata, a la gata le pongo una pluma por delante y la gata persigue la pluma porque cree que es su presa. Si le pusiera un pollito a la gata estaría feliz, un ratón perseguiría al ratón. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro corazón ve el dinero y nuestro corazón nos empuja al dinero. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico que Jesús nos da? Pon tu dinero en el reino de Dios y tu corazón se va a venir al reino de Dios. Y esto no es por indulgencia. ¿Ya? En su momento, en la Edad Media, se enseñaba que si la gente daba dinero, sus pecados iban a ser perdonados. No, eso es mentira. Dios no va a perdonar tus pecados por más dinero que tú des, ¿ya? Tampoco es por prosperidad, ¿ya? A diferencia de lo que se decía en la Edad Media, ahora hay otra forma de mentira respecto a la ofrenda, respecto al dinero. Hay predicadores que te dicen que si tú le das dinero a Dios, si tú ofrendas, Dios te va a dar mucho más dinero. No es tan así. Puede que sí. Dios te puede dar mucho dinero. Pero esa es solamente una de las formas en las que Dios puede escoger bendecirte. A lo mejor Dios no te da nada. ¿Ya? Porque ¿cuál es la verdadera bendición que Dios te va a dar a cambio? La verdadera bendición es que Dios te va a transformar el corazón. Esa es la verdadera bendición. Que Dios va a trabajar en tu corazón y te va a ayudar. ¿Ya? Dios te ayuda para dar y Dios al dar te ayuda a seguir transformando tu vida. Ahora ya hablé demasiado de dinero. Esto no se refiere solamente al dinero. ¿Ya? Esto se refiere a todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, a todas las cosas prácticas, a nuestra vida social. ¿Con quién te vas a casar? Hoy en día no son nuestros padres quienes deciden con quiénes nos casamos, ¿ya? Es decisión nuestra. Pero la pregunta es, ¿con quién te vas a casar? ¿Te vas a casar con alguien que te va a ayudar a ser más fiel a Dios?
¿O te vas a casar con alguien que probablemente te va a apartar de los caminos de Dios? Si ya estás casado con alguien que no es cristiano, por favor, sigue casado con él o sigue casada con ella. Ya no nos confundamos, no estoy hablando de que nos separemos. O con quién vas a pasar el tiempo. No estoy diciendo que no pasemos tiempo con nuestros amigos, sino que dónde tú vas a invertir tu tiempo. Si tú dejas de invertir tiempo en la iglesia, si tú dejas de invertir tiempo en el reino de Dios, tu corazón se va a olvidar de la iglesia. Si tú dejas de venir un mes a la iglesia, vas a sentir que ya no necesitas a Dios. Si tú dejas de leer la Biblia, vas a sentir que ya no necesitas de la Biblia. Y obedecer a Dios se fundamenta en cosas prácticas. ¿Amas el dinero o pagas tus impuestos? ¿Pagamos nosotros nuestros impuestos? Si alguno tiene una nana en la casa, alguien que le ayude en la casa, ¿le paga las cotizaciones previsionales, laborales? ¿O nos quedamos con ese dinero? Hay un montón de decisiones prácticas que cada día tenemos que tomar que implican llevar o no llevar una vida santa. Y a lo que yo les animo es a tomar decisiones prácticas que nos guíen al reino de Dios. Acá el pueblo de Israel, el pueblo judío, no anduvo con medias tintas, no anduvo con verdades a medias. Dijo las cosas pan, pan, vino, vino. No matrimonios con los extranjeros, no comprar los días domingos, no hacer tal cosa. Nosotros también podemos hacer cosas prácticas. Podemos decidir, por ejemplo, no jugar a la pelota el domingo en la mañana. Juego a la pelota el domingo en la tarde porque el domingo en la mañana voy a la iglesia. O no juego a la pelota el día jueves en la tarde porque el jueves en la tarde tengo estudio. O cosas prácticas, pago mis impuestos, soy honesto en el trabajo, digo la verdad aunque me duela. Ya, parece que el tiempo comienza a acabarse. Lo último que quiero decir, y aquí les pido que apaguen o que saquen la pantalla, por favor. En el estudio de hoy he hablado mucho acerca de la santidad, acerca de hacer cosas prácticas, de obedecer en cosas prácticas. Más importante que las emociones son nuestras acciones. Más importante que lo que sentimos es lo que creemos. Más importante que cantar es hacer. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de las cosas prácticas? ¿Por qué realmente nosotros tenemos que hacer algo para llevar una vida santa? El pueblo de Israel hizo todos estos compromisos porque ellos habían estado 70 años lejos de la tierra prometida y habían vuelto a la tierra prometida. Estaban viviendo nuevamente en la tierra prometida, el lugar que Dios les prometió, y tenían el templo reconstruido y tenían que volver a vivir como debía vivirse en la tierra prometida. Nosotros no vivimos en la tierra prometida. Chile es muy lindo, pero no es la tierra prometida. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero cada uno de nosotros, en cierto modo, sí ha llegado a una tierra en la que nunca se imaginó que viviría. Acá voy a hablar algo que algunos van a entender y otros no van a entender. Y espero que lo entiendan. ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia? ¿Qué sentido tiene estar acá? ¿Qué sentido tiene apartar tiempo los domingos, tiempo en la semana? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? Lo único que le da sentido es que una vez por lo menos para mí, conocí a Jesús. Que una vez yo, que estaba lleno de odio, conocí a alguien que me daba amor. Yo, que estaba lleno de culpa, conocí a alguien que estaba dispuesto a perdonarme, sin recriminarme nada, que estaba dispuesto a perdonarme.
aun cuando yo sabía que no lo merecía, y la experiencia del perdón de Dios es lo más grande que te puede pasar en la vida. Eso es lo que yo puedo decir. Por eso tiene sentido estudiar la Biblia, por eso tiene sentido hacer compromisos prácticos o hacer cosas prácticas por Dios, porque Dios es alguien a quien si no has conocido tienes que conocer. Jesús tiene algo que darte que va mucho más allá del dinero, mucho más allá de los amigos, una experiencia que solamente la puedes experimentar cuando conozcas el perdón de Dios. Yo solamente puedo decir que en mi corazón había culpa, y donde había culpa, Jesús puso paz, puso tranquilidad. Que Jesús me permitió levantar la cabeza nuevamente. Donde había odio, Jesús puso amor. Y eso es lo que le da sentido a estar acá. Pero no me voy a alargar más porque hay otras predicaciones.